Gracias por seguirnos acompañando aquí en la edición estelar de Primero Noticias, donde usted es el protagonista y la entrevista del día, hoy con doña Gloria Navas, diputada independiente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios y muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos pulseándola ya desde hace varias semanas y cuándo tendrá agenda para atendernos y demás, y es un gusto que nos acompañe aquí doña Gloria. Iniciamos de inmediato con el tema pues de seguridad, ¿verdad? Obviamente hay políticas públicas de seguridad que se han trabajado en años anteriores, en décadas anteriores, pero usted hace referencia a un tema técnico, que hace falta trabajar un tema técnico para la política pública en la seguridad. ¿Cómo podríamos trabajar esto viendo hacia el futuro? Sí, eso es un tema muy importante porque no son necedades, sino necesidades más bien, de que las políticas públicas generalmente le corresponden como tal al Poder Ejecutivo. La política criminal sí se fija en la Asamblea Legislativa porque es a través de las leyes. Y por eso tiene mucha importancia que cuando vayamos a revisar un proyecto de ley para que sea ley de la República, que sea bien revisado, que vaya bien estructurado y por supuesto que cuente con las diferentes opiniones de conocedores. En el caso de nosotros corresponde también hacer consultas a la Procuraduría General de la República, a la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que es un trabajo muy elaborado, pero sí estamos trabajando en esa línea en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y también hace unos días presentamos un proyecto de ley para establecer las políticas públicas como una legislación importante para efectos de ordenar, porque no se trata de muchas leyes o de pocas leyes, o unas que sean ocurrencias y otras que no se empatan, o se va a hacer una reforma pero se afecta otra disposición legal porque estamos hablando del derecho y el derecho penal. ¿Se siente más cómoda como diputada independiente en este momento? Sí, bastante. Tengo mucha libertad. A eso iba, tiene mucha libertad, no tiene presión de ninguna fracción legislativa, más que de costarricense que necesita soluciones, ¿verdad? Mi pregunta va direccionada en cuál es en este momento su prioridad como legisladora, hacia dónde se quiere inclinar como diputada independiente. Es muy importante y por eso hablo de que tengo un poquito más de libertad porque no tengo que seguir un criterio de una fracción determinada. Incluso tengo muy buena comunicación con las otras fracciones también, la relación es cordial y luego, de todas maneras, en la organización de las comisiones, uno está en contacto con las otras fracciones. Pero el tema principal que a mí me preocupa sigue siendo el tema de la seguridad, que se hagan las buenas leyes, pero hacer una conciencia clara en cuanto a la importancia de la prevención, porque sin prevención no podemos cumplir con la estructura de lo que es un sistema de justicia criminal que implica prevención, sanción y luego la ejecución de la pena que implica resocialización también para evitar casualmente la reincidencia en los delitos. ¿Cómo hay que trabajar la ley contra el sicariato? Porque obviamente hay parte de la prensa o de la gente que piensa que usted está en contra del proyecto. Usted votó en contra de un informe para poder mejorarlo. ¿Cuáles son estas mejoras que usted quiere proponer en este proyecto tan importante? Sí, el proyecto tiene su importancia. Lo grave del proyecto es que se pretende hacer una reforma al Código Penal, concretamente el inciso 9, del artículo 112 que regula lo que es el homicidio calificado. Lleva una pena muy alta entre los 35 a los 50 años de prisión. De tal manera que no es una cuestión sencilla reformar, y no es solo reformar, era eliminar del Código Penal el inciso 9, que es cuando el homicidio calificado se consume bajo promesa de una remuneración o de un beneficio. Y entonces eso es más bien lo que en el lenguaje popular le dicen sicariato, porque generalmente las personas que están envueltas ya en los crímenes específicamente son personas a quienes se les ofrece, y en los casos de menores de edad se les ofrece hasta un par de tenis que les sirve a ellos de atractivo. También se les paga con droga y los enferman. Entonces también hay que considerar que esto es crimen organizado, no es solo la comisión
de una muerte, ¿verdad?, violenta, por precio, por recompensa, sino también que generalmente el crimen organizado está sujeto a una organización. Entonces hay legitimación de capitales, hay contadores que están participando de eso, abogados, como se ha visto en las últimas detenciones. Entonces es muy delicado hacer una reforma que significa eliminar un inciso de un artículo que está funcionando perfectamente, y en mi opinión yo creo que se necesitaba una mayor explicación de lo que es la legislación por precio, que explicar que como nombre sicariato se puede utilizar, pero que no existe ningún delito que se describa como sicariato. Y no se estila en otras legislaciones, son muy pocas las que utilizan el término sicariato. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? En una sesión que no se grabó, no llegó al público, hicimos esas discusiones, me permitieron dar las explicaciones pertinentes y luego se acordó que había que hacer un texto sustitutivo y considerar el tema de las penas, porque se pretende subir las penas y esas penas ya son bastante elevadas, y tampoco hay que engañar a la población que asumiendo más penas eso es disuasorio, es decir, que la gente deja de cometer los delitos porque usted aumentó una pena más. No, históricamente eso no da la solución. La solución está principalmente en el tema de la prevención. A eso iba. Usted hablaba de prevención, por ejemplo, sí, en el tema de educación, pero aquí vemos el crimen como un todo. Pero si lo vemos como un todo, tampoco podemos dejar pasar que hay menores de edad que están siendo victimarios y están siendo parte de estas bandas criminales que son contratados por adultos que les dan una platilla. Conozco el caso en Fray Casiano de Punta Arenas, que le pagaron como 10 o 15 mil pesos a un chiquillo, y llegó y mató a una persona solo por esa cantidad de dinero. Entonces ahí uno ya se preocupa bastante, ¿verdad? Con el tema de la Ley de Justicia Penal Juvenil, sabemos que hace no muchos años fue promulgada, pero ¿cómo prevenimos el crimen desde edades tempranas? ¿Qué labor tan complicada? ¿Y a quién castigar además? ¿A los adultos que contratan a los niños, a los adolescentes? ¿Cuál es su visión al respecto? Sí, hay otro proyecto de ley que también estamos tramitando donde se aumentan las penas, pero a los adultos, a los que contratan por precio a estos jóvenes, ¿verdad? Pero hay que entender que el tema de la justicia penal juvenil se trata de una legislación diferente, no es igual al Código Procesal Penal. Al joven no se le puede tratar igual que un adulto, y hay un tema resocializador en los programas iniciales de la investigación en el tema de los jóvenes. Y claro, si se llega a la etapa en que el Ministerio Público plantea una acusación y las personas son sometidas a un debido proceso, y aunque sean jóvenes, se les imponen penas elevadas, y 15 años, que son los máximos, para un joven es una cantidad sumamente elevada. Y también desde el punto de vista de legislación internacional y los convenios internacionales, Costa Rica tiene una pena alta, que son esos 15 años como máximo. Y vea el fenómeno es una lucha entre ellos mismos, entre comillas, organizaciones ticas que se han ido formando, pero son sanciones entre un grupo y otro por pelearse el mercado, pero es entre ellos en que se están matando. Y luego, por otro lado, también el fenómeno es que hay víctimas colaterales que hay que tomar en cuenta. Otro tema que es de suma importancia es con relación al término comunidad, que es en el proyecto sobre la prisión preventiva, que estamos listos ya para votarlo. Cómo se ataca ese proyecto, en el sentido de que el término comunidad es un término abstracto, pero es que se ubican en diferentes zonas, por ejemplo en la zona de Punta Arenas, en Fray Casiano, en Limón, en ciertas áreas, en San José también, en la zona de Atillo. Todo eso está identificado. Entonces el tema de la comunidad es sumamente importante valorarlo. Claro, esto estoy haciendo referencia al tema de la prisión preventiva, pero sí que queda claro para efectos de la comunidad nacional, es fundamental que se comprenda que el tema de la prevención es donde está la solución. Por historia de criminal, por estudios técnicos, y nunca, si no es a través de la prevención, que usted puede detener el delito. Implica trabajos, implica conexidad, implica educación en valores.
Todo eso que se descuidó mucho en nuestro país en los últimos años y estamos pagando la consecuencia. Tenemos que volver a esos principios básicos y eso requiere presupuesto. Claro. Y sin el presupuesto adecuado en educación, en las fuentes laborales, la lucha es bastante desigual y difícil en estas condiciones. Hablemos también de la percepción ciudadana, que según su criterio, usted lo ha mencionado en diferentes entrevistas, la percepción ciudadana de la seguridad es por culpa de un discurso político que no es real y que no es sincero. ¿Cuál es su balance real sobre la seguridad? Para escucharla también a usted, porque obviamente la gente escucha una conferencia de prensa todos los miércoles, escucha al Ejecutivo, escucha sus criterios y evidentemente ataques hacia su persona también. Pero ¿cuál es su balance? Bueno, en cuanto a mi persona, eso se llama violencia política. La diferencia está en que cuando uno tiene añitos suficientes y experiencia, pues ya nosotros no somos temerosas y aguantamos el ataque. Yo lo aguanto personalmente y no le afecta del todo. No me afecta en el sentido como persona. No me agrada, pero tampoco me afecta mucho, ni me va a producir lágrimas, ni depresiones, ni me quita el sueño. Lo grave es el mensaje engañador. Eso es lo grave. Porque a la población se le transmiten ideas que son totalmente erradas. Por ejemplo, eso de siempre trasladar la culpabilidad a aquella Asamblea Legislativa, que es la prensa canalla, que es el Poder Judicial, que es el Tribunal de Elecciones, que es la Contraloría General de la República. Eso de trasladar las culpas, eso es mediante engaño, porque eso no es correcto. Cada una de las instituciones está haciendo su trabajo y yo no veo que el Poder Ejecutivo a esos niveles de seguridad estén haciendo un trabajo eficiente. El presidente insiste, vea, nosotros mandamos 10 proyectos, pero ¿acaso con 10 proyectos usted va a resolver el tema de la seguridad? Ni siquiera hablan de la prevención. Ahora, para que haya una situación más adecuada, también el sistema carcelario tiene que ver, y ahora se vinieron con la ocurrencia de unos toldos ahí y no una construcción de una cárcel como tenía que ser. Sí, hay un 118% de hacinamiento en las cárceles, según don Gerald Campos. Es sobrepoblación, no es hacinamiento. Sobrepoblación. No hemos llegado al tema del hacinamiento, pero sobrepoblación, y en las condiciones que vive una sobrepoblación es violatorio de los derechos humanos. Entonces el presidente se enoja si se habla de derechos humanos, pero bueno, qué atrasado que está, porque los derechos humanos no se inventaron desde la Constitución norteamericana cuando se independizaron, en los términos en que Jefferson, Washington, todo eso se hicieron sus pronunciamientos. Se habló de que el ser humano nace con ciertos derechos inalienables, entre ellos la libertad, el derecho a la democracia, el derecho al trabajo. Esto es viejo, no es nuevo, y esos son derechos fundamentales por su condición de ser humano. Y yo estoy 100% de acuerdo con lo que usted dice, pero ¿cómo hacer para trasladar esta idea suya a las comunidades costarricenses que están hartas de tantos homicidios, de tanto crimen, narcotráfico, de asesinatos, de inseguridad? ¿Cómo trasladarles este tema y hacerles entender de que la seguridad tiene que darse de manera responsable, cumpliendo con los derechos humanos? Pero la gente, doña Gloria, también vive con mucho miedo. Sí, claro. Por eso nosotros estamos hablando incluso de terrorismo. Claro. Porque cuando hay pánico en las ciudades, eso se llama terrorismo. No, los delitos son gravísimos los que están ocurriendo. La falta de seguridad es tremenda y la seguridad la tiene que brindar el Estado a sus ciudadanos. Entonces, yo creo que ahí es donde yo estoy criticando que no hay políticas públicas de parte del Ejecutivo necesarias y de la mayor importancia de cómo debe comportarse una sociedad cuando hay violencia. Aparte de las leyes, aparte de la parte preventiva, que es sumamente importante, que son los jóvenes en deporte, los jóvenes estudiando, los jóvenes que terminan su escuela, pasan al colegio, van a la universidad y se les ayuda con un trabajo. Eso es una ciudad sana. Nosotros estamos enfermos. Entonces, cuando hay enfermedad, ¿qué pasa? Si usted está estornudando, si tiene temperatura, se queda en la casa. Bueno, tiene que ver estas políticas públicas para que se aconsejen a los diferentes barrios, a los vecinos, a qué hora salir, a qué hora regresar, cuidarse en grupo. Es decir, tiene que haber medidas específicamente aterrizadas en esas materias para prevenir
porque estamos en una situación de emergencia. Y el gobierno no ha querido declarar de emergencia esto tampoco, a pesar de que lo hemos llamado, ni están dispuestos a dar mejores insumos a las policías, que son sumamente importantes. Usted no puede tener una policía para cada ciudadano. Esas no son las situaciones que se pueden cumplir en Costa Rica, pero sí medidas importantes. Por ejemplo, en las escuelas, la violencia de los menores. Vea cómo está, porque se afecta a todas las edades que forman la ciudadanía. Entonces, tendría que haber esas políticas públicas, exigirlas en el tema educativo. ¿Cómo? En las escuelas, en los colegios, explicarles lo que es la libertad, cuál es la necesidad de tener paz, pero también en situaciones de emergencia, como en la pandemia, la gente tenía que ponerse ese bozal incómodo, claro, tenía que quedarse en la casa, había que hacer teletrabajo, es decir, se cambian las políticas y las actitudes mientras pasa la emergencia. Entonces, eso es cosas muy malas, y un discurso de miércoles a miércoles diciendo, es que la culpa lo tienen, es que fulaneta no hace, doña Gloria está sentada en la galleta. Bueno, yo no le hago caso, pero sí le produce un sonido totalmente discordante a la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que ese tipo de mensajes son inadecuados, son muy lesivos, y a la vez a la población hay que darle las alternativas, como cuando estas inundaciones que estamos sufriendo, entonces se hacen albergues en las escuelas, en las iglesias. Hay que dar ese tipo de soluciones, y son políticas públicas a cargo del Poder Ejecutivo. Doña Gloria, dos palabras que me quedaron dando vueltas aquí en la cabeza. Usted mencionó sociedad enferma, y cuando se refirió a sociedad enferma en otras entrevistas, en otros espacios, se ha referido al tema de la mujer y los femicidios. De 2007 hasta la fecha, estamos hablando de que han matado a 500 mujeres, casi, ¿verdad? Y usted ha dicho que al ser diputada ya independiente va a trabajar más y mejor el tema de la mujer. ¿Con qué iniciativas, con qué ideas, con qué proyectos? Esto es un equipo de mujeres que estamos en la Asamblea Legislativa. Son diferentes proyectos que se están fijando, pero uno de los temas importantes es cómo prevenir los femicidios, y a la vez cómo educar casualmente en los hogares el tema para que esas situaciones no ocurran. Muchos de estos ocurren, vea, como nos han hablado de parte del 911. Cuando hay un partido de fútbol, la gente toma licor, la gente fuma, todo el mundo está muy feliz de la vida. Pero cuando llegan al hogar, el varón normalmente se comporta violento. Y si él no lleva la comida a la casa, ella le reclama. ¿Cómo le reclama? Cómo es el idioma que se lleva una pareja. Eso tiene que ver mucho. Los celos, pero son cuestiones de un desequilibrio emocional generalmente. Es decir, a veces después de que cometen un homicidio y se dan cuenta de que fue lo que hicieron, se siente muy mal porque dejaron a unos niños sin su madre. Eso también hay que controlarlo, pero necesitamos educación, necesitamos incluso el entrenamiento a la mujer. No lo tolere en tal momento. Cuando está en una situación de esa, mejor salga de su casa. Todo ese tipo de situaciones son importantes, pero es gravísimo lo que está ocurriendo. Ya no es simplemente que se da un homicidio, sino que los hacen picadillo, los meten en una refrigeradora, los entierran donde no pueden ser encontradas. ¿Los queman? No, la situación es gravísima. Yo me siento muy triste, muy preocupada con estas circunstancias en Costa Rica, pero hay soluciones. Costa Rica es un pueblo bueno, y yo creo que con buenas explicaciones y no con esos discursos de odio que lo que hacen es sembrar violencia y más violencia. Para mí, desde la Casa Presidencial ahí y su grupito, ellos están fomentando violencia que es inaceptable en Costa Rica. Doña Gloria, para ir cerrando, primero agradecerle su compañía, y bueno, su vida ha estado marcada también por la pérdida, y usted ha desarrollado su habilidad en la escritura, ¿verdad? Está haciendo un libro que se llama Pasaporte a la Eternidad, ¿verdad? ¿Cómo vislumbra usted su futuro como política a sus 77 años de edad, y bueno, con este nuevo proyecto de escritura? Sí, bueno, yo quisiera cuando salga de la Asamblea Legislativa seguir sirviendo al país, pero en otra línea.
Porque que es estresante. Bastante, es interesante, a mí me gusta. Y que le tiren y me gusta la contención a ese nivel, pero con un fin positivo. Okay. Una discusión de altura, no baja ni engañosa para la población. Yo siento que es una ofensa tremenda a la población, estás diciéndole todos los miércoles quién tiene la culpa y haciendo ruidos de un animal salvaje. Imagínense el mensaje que le está pasando, y luego la sencillez de nuestro pueblo, ¿verdad? Y por supuesto el ataque que se hace en las redes sociales, que son torcidas. A veces usted se pone a ver ahí que quién le está escribiendo esas cosas feas y resulta que lo que hay es una foto nada más. Es decir, no son personas que de veras están participando de una discusión pública negativa o positiva. Pero me parece a mí que en este tiempo, después, cuando yo termine, quisiera completar ese libro que se llama Pasaporte, como usted lo ha indicado, a la eternidad, que fue a raíz de la muerte de mi hijo Rafa, que falleció en un accidente de tránsito, acaba de terminar su carrera de Derecho. Es decir, la pérdida de un hijo, eso no se recupera, uno aprende a vivir con eso, pero yo creo que podemos compartir mucho de esos dolores en una forma positiva hacia otras personas que están sufriendo por estas pruebas. Y por supuesto, yo confieso mi fe. Si no fuera por mi fe en el Señor Jesucristo, la oración no solo mía, sino de muchos, yo estaría caída. Pero no lo estoy precisamente por la fe, porque Jesús es amor, no odio. Él vino a sancionar la violencia y por eso dio la vida por muchos, ¿verdad? Vino a servir, no a ser servido. Y yo creo que como funcionarios públicos también, como representantes a través de una votación democrática, debemos servir y no ser servidos. Y en mis últimos años de mi vida quisiera seguir sirviendo, pero ayudando precisamente a las mujeres que son víctimas, a las que tienen esa necesidad de sanidad emocional, a que los hogares sean más equilibrados y sobre todo el consejo de que el amor es la solución y no la violencia. Muchísimas gracias por habernos visitado. Esta es su casa, Canal 1, y esperamos que nos pueda acompañar prontamente con una nueva entrevista. Gracias, doña Gloria. Muchas gracias, Pablo. Muy amable.